Muy buenos días, amables panameñas y panameños. Bienvenidos a esta videoconferencia en un soleado, preciosísimo día domingo. Con poco menos de 5 días hábiles, estamos haciendo una serie de videograbaciones para dejar el agradecimiento, principalmente a quien nos escucha. Y en otro sentido, un mensaje a la comunidad. Ha sido un año muy interesante. Entre los antecedentes históricos de la República de Panamá nos gustaría destacar el cuarto viaje de Cristóbal Colón, la reconocida fecha de la independencia de Panamá de España y la separación de Colombia. Dentro del ir y venir, un día encontré un libro que yo había comprado hace años en la USMA. El libro está en inglés, lo releí en inglés y ahora lo voy a pasar. El doctor Stanley Heckerling, antropólogo de talla nacional e internacional, fue nuestro profesor de premedicina. Hizo una investigación en la isla Colón. Cuando él llegó allá en el año 75 del siglo pasado, él exclamó: el plan fracasó de inmediato. Un gobernador había decidido que la historia de Panamá comienza en 1968. El régimen jurídico establecido en la Constitución panameña se basa fundamentalmente en el sistema democrático y en el principio del Estado de Derecho. En la biblioteca del Tribunal Electoral encontramos la tesis del doctor Rubén Darío Córdoba Barría. Adquirimos dicha obra en una librería fuera del tribunal, en su segunda edición. De las primeras frases del doctor Rubén Darío Córdoba Barría es un llamado a la atención para todos, en el sentido de que no podemos tomar los términos de una manera literal, hay que pensar antes de reaccionar. Y esto es primordial en los conceptos jurídicos. En el libro El pensamiento constitucional de Moscote, escrito por el doctor Carlos Bolívar Pedreschi en su tesis de graduación en 1957, él dedica dicha obra al doctor Mario Galindo. Más adelante, en otra obra del doctor Carlos Bolívar Pedreschi, el doctor Mario Galindo hace una muy interesante descripción de la obra del doctor Carlos Bolívar Pedreschi. Esto fue en 1972. La mayoría de los constitucionalistas panameños aceptan que pueblo no es un mero agregado amorfo y caótico de multitudes. Como bien dice el doctor Miguel Antonio Bernal, al referirse al poder constituyente, destaca, abro comillas, se trata del poder absoluto y total ejercido por todo el pueblo en el momento de crear, reformar o estructurar el Estado, y reformar o hacer una constitución. De los conceptos básicos más importantes es el de una asamblea constituyente,
la cual, por su función, es un ente que produce constituciones. Por su composición, es un conjunto de personas a quienes se le ha otorgado la responsabilidad de redactar la Constitución. El poder constituyente ordinario es de origen político y de ahí una serie de características que, como vamos a ver más adelante, la hacen ser única. El poder constituyente ordinario, siendo el pueblo el titular del poder constituyente ordinario, es al pueblo a quien compete y corresponde darse su constitución. Su naturaleza de carácter político hace que no requiera de una base o norma jurídica. También explica algunas otras particularidades porque no está sujeta al derecho. Así como la Constitución existe en un momento concreto y determinado, el ejercicio del poder constituyente ordinario va a hacerse necesaria en dos momentos. Una, al crearse un Estado, y dos, para reemplazar una Constitución. El ejercicio del poder constituyente derivado parte del supuesto de que, existiendo una Constitución, debido a la necesidad de actualizarla, esa Constitución va a requerir modificaciones. Y esto es muy común en la mayoría de las constituciones. El poder público solo emana del pueblo. El poder público lo ejerce el Estado conforme la Constitución lo establece, por medio de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración. La guarda de la integridad de la Constitución le corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, al igual que el Estado de Derecho es la Procuraduría de la Administración la que tiene la misión de promover y defenderlo. El ejercicio del poder constituyente entra en acción en situaciones históricas muy especiales. El legado histórico nuestro es que, habiendo iniciado esta actividad ciudadana meritoriamente, luego de que habían fracasado 3 intentos de 3 periodos presidenciales y 3 intentos de movimiento cívico, nos atrevimos a decir, ¿y por qué no? Se formó el grupo. Ahora, claro, nuestra conclusión, que la voy a leer al describirlo en la descripción del artículo 13 del título 13º de la Constitución. La tesis del doctor Rubén Darío Córdoba Barría tuvo como uno de sus jurados al doctor Rigoberto González Montenegro, el cual, abro comillas, el artículo 314 terminó constitucionalizando en un solo precepto constitucional 2 supuestos que, por su naturaleza y finalidad, se excluyen uno al otro. Las reformas constitucionales son necesarias y, al volver a la vida republicana democrática en los años 90, se hicieron cambios importantes. Los cambios tienen que seguirse dando para el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la revitalización del Estado de Derecho, al igual que la ampliación de los derechos fundamentales. El ciudadano común tiene que unirse, el pueblo, a la gestión de los asuntos públicos. El Estado de Derecho constitucional se refiere a gobierno de leyes y no de hombres. El poder público únicamente puede lo que la ley le concede. Y ya, finalmente, por cuestiones de tiempo, desgraciadamente, vamos a hacer comentarios relativamente
sucintos para llegar al punto de agradecimiento. En relación a la obra Evolución Constitucional de Panamá del doctor César Quintero Correa, la Constitución de 1904 fue una constitución conciliadora, individualista. En relación a la Constitución del 41, la cual fortaleció la independencia del órgano judicial, creó el Tribunal Electoral, estuvo rodeada de una serie de eventos electorales en los cuales, lo primero, el candidato de oposición no estaba presente, o sea, no compitió. Y el presidente electo fue destituido. Ante esta serie de situaciones, la falta de gobernabilidad llevó a que la Asamblea Nacional tuviese que sesionar fuera, en un área conocida como Chivo Chivo, y aprobarse una constituyente. Se nombraron los mejores constitucionalistas y se hizo un anteproyecto de la Constitución. Posteriormente, como destaca bien la doctora profesora Ana Yancy Turner Yau en su libro La Constitución de 1946, se fueron cotejando los puntos uno a uno de cada artículo del anteproyecto y de lo propuesto de la nueva Constitución por parte de los constituyentes. Finalmente se consiguió una Constitución que, en palabras del doctor César Quintero Correa, es la más ponderada y democrática que ha tenido Panamá en su llamada era republicana. Nuestro agradecimiento por toda la ayuda, especialmente libros que nos facilitó de una manera muy económica. La tesis del doctor Rubén Darío Córdoba Barría. Aquí está el meollo de la conclusión de todo. Y continuamos con la referencia, ya mencionamos a la doctora profesora Ana Yancy Turner, Los principios de moral política. Fue un libro que nos donó un jurista del Tribunal Electoral, al igual que el libro o revista Gobierno Sociedad, donado por otro jurista del Tribunal Electoral. Con esto damos por terminado esta videoconferencia y tengo que acelerarme porque si no el tiempo me come. Y lo único que les puedo decir ya es gracias por su atención. Y esto no acaba aquí, porque en los 3 días hábiles que quedan tiene que ocurrir un montón de cosas, entre ellas poner en cuenta que hay que aclarar alguna serie de cosas de donaciones y otras cosas. Pero bueno, eso es interno, eso no lo voy a decir acá en ningún momento. Gracias, muy buenas tardes.